La película American History X, dirigida por Tony, cuenta la historia de Derek Vinyard, un joven brillante que, después del asesinato de su padre a manos de un narcotraficante afroamericano, desarrolla un profundo odio racial influenciado por los líderes neonazis. Derek se convierte en el jefe de un grupo de skinheads en Los Ángeles y comete un asesinato brutal contra dos hombres afroamericanos que intentaban robar su camioneta, lo que lo lleva a la cárcel. Durante su tiempo en prisión, Derek vive experiencias que lo hacen cuestionar sus creencias. Se distancia de los grupos racistas dentro de la cárcel y entabla amistad con un compañero afroamericano. Este vínculo, junto con las traiciones que sufre de sus antiguos aliados, lo lleva a reflexionar sobre el odio y la violencia que lo habían dominado. Al salir de la prisión, Derek descubre que su hermano menor Danny ha seguido sus pasos y también pertenece al movimiento neonazi. Arrepentido, Derek intenta salvarlo del mismo destino, hablándole de sus errores y del vacío que deja el odio. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la historia termina trágicamente cuando Danny es asesinado por un joven afroamericano al final de la película. La película deja un mensaje poderoso sobre las consecuencias del racismo, la venganza y la intolerancia, mostrando que el odio solo genera más dolor y destrucción, mientras que el cambio y el perdón son los verdaderos caminos hacia la paz. Contexto de la película. Historia Americana X es una película que fue estrenada el día 30 de octubre de 1998. Es una película independiente dirigida por Tony Kaye. Nos presenta a Derek y Danny, unos hermanos que están dentro de un grupo neonazi, lo cual está relacionado con lo que se vivía en aquel momento. Por ejemplo, la violencia de pandillas en Los Ángeles durante la década de los 90 o la polémica relacionada con el caso de Rodney King, un afroamericano víctima de violencia policial debido al racismo, quien fue golpeado cruelmente por unos policías más de 50 veces, lo cual causó revuelo porque fueron declarados como inocentes en 1992. Todo esto influencia fuertemente a la película. Los neonazis son una subcultura o ideología que fomenta el odio. Simpatizantes de la ideología nazi de Adolf Hitler, la cual promueve el antisemitismo, la xenofobia en general y también está muy relacionada con el racismo, el cual ha estado presente en Estados Unidos desde antes de la fundación del país y ha marcado su historia de forma muy negativa, pese a que con los años ha disminuido, todavía existe el racismo y además de que con el supremacismo blanco y la xenofobia no solo afecta a los afroamericanos, sino también asiáticos, latinoamericanos y demás minorías que viven en Estados Unidos. Han existido grupos que esparcen su odio y lastiman a la gente, como el Ku Klux Klan, que existió durante los siglos XIX y XX, y aunque realmente aún en el siglo XXI todavía existe, ya no tiene la misma fuerza que antes. Y los grupos neonazis todavía existen y han hecho mucho daño a muchas personas, lo cual nos demuestra que en 1998, que es cuando ocurre la película, e incluso en la actualidad, el odio sigue vigente. Ahora vamos a hacer un análisis de la película con diferentes conceptos. El primer concepto es la cultura. La cultura está muy presente en toda la película. Llega totalmente a los personajes principales, que son Daniel y Derek. Ellos no son capaces de comprender otras maneras de ver el mundo. Ellos ni siquiera saben de dónde vienen las ideologías y creencias que tienen impuestas. Solamente las siguen, solo reproducen la cultura que ellos contienen. Guían sus valores, su manera de juzgar a los negros, de manera hipócrita, ya que son capaces de valorar a ellos como ladrones, pero no son capaces de entender que ellos hacen exactamente las mismas acciones. También guían sus sentimientos de asco, de odio hacia las personas diferentes a ellos. También guían incluso sus ideas y creencias, mencionando que ellos son la supremacía blanca, que ellos son totalmente superiores a las demás personas y que los demás son totalmente inferiores a ellos. Por otro lado, si analizamos profundamente la película, nos daremos cuenta que podemos encontrar los tres modos de entendimiento de la cultura, como puede ser la cultura como virtud. En el caso de la escuela, el profesor intenta buscarle a su estudiante que sea capaz de desarrollarse intelectualmente, que sea capaz de entender otras maneras de ver la vida, sea capaz de educarse y desarrollarse y de ser una persona culta. También vemos la cultura como modo de vida. Es como en este caso Daniel, que hace las diferentes acciones, rituales,
los modos de vida que tiene este grupo particular neonazi, la fumar, la vestimenta, las fiestas que hacen, y él las sigue reproduciendo. También vemos la cultura como universo simbólico. Es en este caso los símbolos nazis que aparecen en su habitación, Hitler en su habitación con los diferentes pósters, e incluso el símbolo nazi que tiene en el pecho de Derek. Por otro lado, vemos el concepto de estereotipo y prototipo. En este caso, el estereotipo que se tiene de los negros, considerando que todas las personas son iguales, que todos son ladrones, que todos son malos y que todos los problemas sociales que hay en Estados Unidos es culpa de ellos. También está el prototipo, que aparece cuando, por ejemplo, Derek viene a la cárcel, que tiene un prototipo de él, que se cree que él es el salvador y el héroe de todos. Ahora, otro concepto bien claro es el grupo. El grupo guía totalmente la conducta de las personas presentes. También genera exclusión y rechazo a las personas diferentes a los diferentes grupos que sean a este. Otro concepto muy claro en este es el desarrollo de la identidad de los personajes principales. En este caso, Derek, en un principio, tiene una despersonalización. Él sigue las conductas que tiene el grupo. Él no es capaz de tener un pensamiento crítico por sí mismo. Él reproduce la discriminación que tiene a sus negros sin ningún fundamento. Él reproduce la cultura que es infundada por su padre en un principio. Después, a través de las experiencias que vive en la cárcel, de su integración con otras personas y con otras culturas, y de hacerse nuevas amistades, genera un proceso de individualización. Él se personifica. Él es capaz de generar un pensamiento crítico, él es capaz de pensar por sí mismo, no únicamente parte de desintegrarse socialmente de la comunidad que es perteneciente, sino que es capaz de generar un nuevo pensamiento, es capaz de individualizarse y de tener pensamiento propio, y no reproducir lo que la comunidad dice, sino él mismo ser diferente a los demás. Otro concepto muy claro es la multicultura que aparece en el barrio en el que ellos viven, donde aunque coexisten múltiples culturas, no se interrelacionan, no generan relaciones ni se interfieren entre ellos. En este caso, Derek, cuando llega a la cárcel, sufre una pluricultura, porque él sí interviene, él sí se relaciona con otras culturas. Él sí es capaz de generar interferencias entre ellos y hacer cambios de ideologías y creencias. Esto es claro que cuando él sufre esta diversidad cultural, tiene nuevas ideas de pensamiento, y eso hace que su pensamiento deje de ser tan rígido. Eso hace que se salga de su grupo social, que tenga un pensamiento crítico y surge esta individualización. También es muy claro el concepto de familia. Familia, este agente socializador que reproduce los sistemas culturales que ya hay en el presente, como en este caso, es su hermano menor, reproduce el grupo social, en este caso neonazi, únicamente porque está su hermano mayor, que quiere sentirse orgulloso de un sentimiento de validación positiva por parte de su familia. También vemos que otros sistemas, como puede ser el sistema ecologista, como puede ser el macrosistema, el cronosistema, el microsistema, interfieren en la familia, generan diferentes relaciones y correlaciones entre los integrantes de la familia. También vemos muy claro la teoría del conflicto, donde la familia se generan diferentes conflictos. Aunque el conflicto es inherente, se pueden llegar a diferentes resoluciones. Por otro lado, otro concepto bien importante en la película son los medios de comunicación social. Como nos daremos cuenta en toda la película, la manera de hablar, los discursos que hace Derek también transmite una cultura. La comunicación también es cultura, transmite valores, creencias e incluso emociones. También entendemos que incluso los medios de comunicación social, en este caso la televisión, intentan transmitir cultura, intentan educar a sus ciudadanos, como en este caso genera empatía hacia los negros, intentando provisionar los derechos fundamentales, intentando entender su posición y diferentes perspectivas. También entendemos que a través del fenómeno de la globalización esto genera mucha diversidad cultural, haciendo que los límites entre las diferentes culturas cada vez sean más difusos. La mente siempre quiere estar en un estado de estabilidad, por eso intenta buscar una única verdad. Entonces se radicaliza, se genera un proceso de radicalización como sufre Derek, donde únicamente se arraiga a una única creencia. Por otro lado aparece el concepto de escuela, donde como anteriormente hemos dicho aparece la cultura como virtud. También aparecen los diferentes problemas educativos, como son el bullying, la discriminación e incluso la violencia. La escuela es totalmente permeable a los problemas sociales que sufre el país en su contexto. Por último aparece el concepto de comunidad. Como anteriormente hemos dicho, Derek sufre una desintegración social del grupo al que es perteneciente, que rompe con la idea de una comunidad, de un ideal, donde siempre está la amistad mutua, donde siempre hay una cooperación total, y esto nos muestra que también hay discordancias, que también hay ideas contrarias y que se puede tener una idea diferente a la que tiene.
Bien, nos muestra Derek que no únicamente se vuelve perteneciente a un grupo, sino que es capaz de pertenecer a diferentes grupos, no es únicamente exclusivo. A partir de la experiencia que sufre en la cárcel, es capaz de participar en los diferentes grupos sociales. En conclusión, la película es una obra que nos muestra un panorama explícito sobre la violencia que se puede generar por la competencia entre grupos sesgados por división y creencias, además de la despersonalización de los individuos a la hora de ser parte de un grupo, el significado profundo que producen los símbolos, la influencia de la educación proveniente tanto del entorno familiar como del entorno académico y la repercusión que tienen los sistemas que configuran el modo de vida del sujeto. Creemos que esta película nos dejó mucho por reflexionar, al mostrarnos la realidad sin filtro de cómo los prejuicios nos ciegan y tienden a evitar que se puedan considerar al otro de manera crítica y plena. A grandes rasgos, podemos ver que la violencia nunca es una solución duradera, solo perpetúa el sufrimiento. Cuando existe odio e intolerancia hacia quienes difieren de uno, aquel que sufre más no es necesariamente la víctima, ya que estos pensamientos negativos consumen a quien lo posee, no lo dejan tranquilo y terminan por desgastar su humanidad.